Ya tenemos en la línea telefónica y le agradecemos muchísimo al doctor Mario Torrico. Él es investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Gracias por tomar esta llamada para hablar de la situación política en Bolivia. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, un saludo a ustedes y a toda la audiencia. Pues compleja la situación que se está viviendo en Bolivia. Usted ha señalado que Evo Morales ha renunciado solo verbalmente, eso hay que tomarlo en cuenta, y no ha enviado una nota escrita al Parlamento. En estricto sentido, ¿qué está pasando con la figura de Evo Morales? ¿Sigue siendo presidente? ¿Por qué, por ejemplo, también los militares no han tomado el poder? ¿Cómo está la situación? Bueno, en estricto sentido, él sí sigue siendo presidente. La denuncia ya llegó esta mañana, hace unas 3 horas fue entregada la denuncia al Congreso, la denuncia de él y de Álvaro García Linera, vicepresidente, pero el Congreso todavía no ha podido reunirse, están intentando hacer quórum. Bolivia ha estado paralizada durante 3 semanas, no había viajes entre ciudades por los bloqueos que había por las protestas, y los asambleístas están intentando llegar a la paz y están intentando establecer quórum para tratar en primer lugar las denuncias de ambas autoridades y darle una salida institucional a esto, que sería a través de la sucesión que establece la Constitución. En ausencia del presidente asume el vicepresidente, en ausencia de este asume el presidente o presidenta del Senado. Como bien ustedes señalaron, la segunda vicepresidenta del Senado asumiría de forma interina la presidencia para llamar de inmediato a elecciones. Los tiempos apremian porque esta legislatura concluye el 21 de enero. Entonces, la presidencia interina no podría pasar de ese tiempo. Y hay que decir, es muy poco tiempo, son 2 meses, para llevar a cabo una elección muy compleja, dado que la auditoría de la Organización de Estados Americanos, que se reveló ayer, revela grandes anomalías, grandes irregularidades en muchas etapas del proceso electoral, que van desde los sistemas informáticos, el padrón electoral, falta de resguardos, etcétera. Y todo eso hay que subsanar en muy poco tiempo para que de las elecciones pueda emerger un presidente que sea reconocido por todos los actores políticos en Bolivia. Doctor Torrico, hay que ver todos los escenarios. Desde luego no quiero entrar en especulaciones, pero ¿qué pasaría si las 2/3 partes del Congreso, dominado por el MAS, este movimiento al socialismo de Evo, rechaza la renuncia del presidente, por ejemplo? Es un escenario, hay varios escenarios posibles. Hay un escenario que señalan varios analistas de que el MAS boicotearía la sesión del Congreso. Como ellos suman 2/3, pues sin ellos no se puede llevar a cabo la sesión del Congreso. Y en ese sentido Evo Morales seguiría siendo presidente. Hay otros que señalan que podrían rechazar las denuncias. Hay varios escenarios. Y la verdad es que en este momento no se puede decir a ciencia cierta cuál es el que va a prevalecer. Yo por lo pronto creo que todos los actores están buscando una salida institucional, lo cual descarta la salida militar de la que ustedes hablaban hace un rato. Uh-huh. Hay que decir esto, yo difiero mucho de la interpretación de que esto es un golpe de Estado, porque decir que es un golpe de Estado por la declaración del comandante de las Fuerzas Armadas de ayer en la tarde de recomendar al presidente que renuncie, centrarnos solamente en ese hecho, invisibiliza las 3 semanas anteriores de grandes protestas populares en Bolivia, desde que la noche del 20 de octubre el Tribunal Electoral dejó de emitir resultados electorales, se cayó el sistema literalmente, y la gente empezó a salir a protestar ante lo que se consideraba en ese momento que era un intento de fraude, y la auditoría de la OEA ha confirmado que en efecto hubo un fraude, hay graves delitos electorales que se han cometido, y por lo cual también hay vocales en este momento del Tribunal Electoral que ya están detenidos. Entonces, en ese sentido, la gente empezó a salir a protestar, y la gente se mantuvo en la protesta durante 3 semanas en que Bolivia estuvo paralizada, en que las ciudades
estaban con grupos en protesta, con bloqueos en las calles, con bloqueos en carreteras, con enfrentamientos entre los grupos que protestaban y los grupos afines al gobierno. Y no se puede desconocer este hecho, donde además ha habido muertos, y todas las muertes son de los grupos que protestaban en contra del gobierno. Sí, sí, doctor. El acto de las Fuerzas Armadas de ayer tiene que ver con lo siguiente. Las Fuerzas Armadas fueron el sector más mimado por Evo Morales en estos casi 14 años, donde se les incrementaron mucho sus ingresos, y son el único sector que se jubila con el 100% de su salario. La declaración del comandante de las Fuerzas Armadas se da en un momento donde ya el sostenimiento del gobierno es casi imposible. Y mi interpretación es que el comandante de las Fuerzas Armadas con esa declaración está velando más bien por el bienestar de su propio cuerpo. Sí, en ese sentido, doctor Mario Torrico, sin menospreciar toda la movilización social que se dio en estas 3 semanas, pues cualquier intromisión del ejército, aunque sea manera de sugerencia, entre comillas, y sacarlo de una gestión que no había terminado, porque finalmente no había terminado la gestión de Evo Morales, le faltan 3 meses para terminar, 2 meses, pues sí puede considerarse un golpe, ¿no? Miren, no es deseable lo que ha sucedido. Yo en lo particular prefería, lo manifesté varias veces, que el gobierno acabe su gestión el 21 de enero, pero si admitimos que esto es un golpe de Estado, tenemos que admitir que la salida de Sánchez de Lozada en el año 2003, también por presión popular, es un golpe de Estado. O tuviéramos que admitir que la salida de Fernando de la Rúa en 2001 en Argentina también es golpe de Estado. O si en estos días renuncia Piñera, por efecto de la presión popular, y en algún momento se le dan vuelta a los carabineros, también sería golpe de Estado. Es muy distinto, digamos, la acción por omisión de los militares que la acción, en efecto, tomar las armas y forzar a los presidentes a salir. En el caso de Bolivia, en ningún momento las Fuerzas Armadas no han sacado ni una ametralladora, ni una pistola, ni un vehículo, ¿no? Y tampoco lo hubieran podido hacer, porque la situación no estaba para eso. Yo dejaría a estudios futuros que hagan la reconstrucción de todos los acontecimientos, pero en el momento en que sale el comandante de las Fuerzas Armadas a hacer su recomendación, el sostenimiento del gobierno prácticamente ya era imposible, ¿no? Doctor, pues interesante ahí su punto de vista. Finalmente, ¿cuál sería su opinión al liderazgo del líder cívico Luis Fernando Camacho de cara a estos allanamientos que nos han dicho que sucedieron, secuestros, quemas de residencias de funcionarios que han obligado a deponer el poder? Y hablando de poderes fácticos también. Sí, sin duda, Fernando Camacho es un líder que emergió en estas semanas del absolutamente desconocido, es un líder cívico de Santa Cruz, que no era conocido ni siquiera en Bolivia, y emerge con una agenda, hay que decir, muy de extrema derecha, muy religiosa igual, y adquiere fuerza precisamente porque en estas coyunturas de enfrentamientos, los líderes extremistas empiezan a ganar fuerza, ¿no? E incluso Carlos Mesa es desplazado del ojo mediático. Carlos Mesa, el candidato opositor, que es un personaje más bien moderado. Yo haría votos porque Carlos Mesa adquiera mayor fuerza en este momento. Hay que ver todavía cómo prosperan los acontecimientos. Camacho no está apostando por una salida institucional. Camacho sigue apostando por agitar las aguas, y yo esperaría que Camacho quede aislado. Y estos incendios y estos asaltos a viviendas, hay que decir, se produjeron de ambos bandos. Anoche mismo La Paz era una tierra sin ley, no había policía, no había militares, se quemaron casas de funcionarios públicos, de ministros de Estado, de diputados, pero también se quemaron casas de líderes de la oposición, y los excesos han venido por ambos lados. Yo creo que hay que investigar estos acontecimientos y hay que sancionarlos porque es algo que se tiene que hacer, pero no perdamos de vista una cosa: todo esto se origina por la insistencia del presidente Evo Morales de mantenerse en el poder a toda costa, violando la Constitución, violando el referéndum de 2016 y, en el último caso, organizando un fraude electoral que es identificado por la OEA. No quiero justificar
los excesos que se cometieron, porque no se puede justificar, pero si el presidente no hubiera forzado su permanencia en el poder, toda esta polarización y esta espiral de violencia no se hubiera producido. Y ya para terminar, doctor Mario Torrico, el papel de la Organización de Estados Americanos, ¿cuál debería ser a partir de ahora? Ya auditó el proceso, pero ahora parece que no hace un llamado a la calma, no se ha pronunciado. La Organización de Estados Americanos debería ciertamente llamar a los actores a que negocien, porque la salida institucional de esto no se va a producir en una negociación entre el oficialismo y la oposición, entre el MAS y los otros partidos, porque el MAS sigue siendo el partido más importante con representación parlamentaria. La OEA debería facilitar ese proceso y la OEA también tiene que acompañar en las nuevas elecciones. Las nuevas elecciones no van a ser exitosas, no van a generar un ganador reconocido por todos sin el acompañamiento de la comunidad internacional, porque, como le digo, muchas partes del proceso electoral están con muchos problemas y no va a haber tiempo para sanear todo eso. Entonces sí se necesita un acompañamiento de la OEA y de otros organismos muy cercanos para que las próximas elecciones no generen un conflicto como el que estamos viviendo ahora. Ahora, quiero decir una última cosa. He señalado el fraude, pero más allá de eso, lo cierto es que Evo Morales, alrededor del 40% de los electores votó por Evo Morales. Y la democracia boliviana no se puede construir ignorando a toda esa gente. El MAS, su partido, tiene que seguir siendo un actor central y Bolivia tiene que seguir construyendo su democracia, incluyendo a los indígenas, incluyendo a los sectores más desfavorecidos, que en un principio fueron el proyecto de Evo Morales, pero que después, en la medida en que Evo intentó seguir en el poder, fue dejando de lado esas agendas. La democracia boliviana no puede desconocer ese 40%, que es muy grande y que necesita ser incluida en la vida política. Doctor, pues queremos agradecerle en todo lo que vale el que nos haya tomado la llamada el doctor Mario Torrico, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, para los noticieros de Radio Educación. Enhorabuena, doctor.